Así es la vida. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en nuestro seminario de el Grupo Imagine. Hoy es un placer para mí presentar en nuestro primer track de Impacto Imagine a Camilo García, un ex alumno de proyecto de grado mío y un exitoso profesional en el mundo de los videojuegos en Electronic Arts actualmente, y pues con una historia que estoy seguro les va a llamar la atención. Y pues como el estrella es Camilo, sin más preámbulo, pues comencemos. Gracias, Camilo, por aceptar la invitación y somos todos oídos. Muchas gracias por invitarme. Déjenme les comparto entonces. Solo confirmando, ¿pueden ver la pantalla de la presentación? Sí, perfecto. Listo. Puro de Sims. Bueno, entonces, ¿cómo les va a todos? Hoy vengo a hablarles un poco de qué es trabajar en Electronic Arts y pues más o menos contarles un poco de mi experiencia de desarrollo de juegos y más o menos lo que yo hago y lo que he aprendido después de 10 años trabajando en EA. Pero para empezar, primero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Camilo García. Yo soy egresado de los Andes. Como Pablo dijo, mi proyecto de grado fue con él. Yo estudié en los Andes Ingeniería de Sistemas. Incluso yo siempre tuve mucha pasión por desarrollar videojuegos. Y el enfoque que quería a pesar de no tener videojuegos en los Andes, me enfoqué más o menos en computación gráfica, que era lo más cercano, pero mi pasión desde que era chiquito siempre ha sido los videojuegos. Después de graduarme en los Andes, trabajé unos años, luego fui a Carnegie Mellon, acá en Estados Unidos, acá en Pittsburgh, tuve una maestría en Masters in Entertainment Technology, donde es una maestría dedicada a videojuegos. Y después de esa maestría empecé a trabajar en Electronic Arts, en donde llevo 10 años y actualmente mi título yo soy el Gameplay Engineering Lead de los Sims 4. Pero entonces, hay una cosa que mucha gente me pregunta de cómo empezar en una empresa, qué es lo que más me recomienda para aplicar, qué conocimiento necesito para trabajar en videojuegos. Y si yo lo mirara como si yo fuera un estudiante cuando yo empecé, yo pensaba, yo quiero trabajar en una empresa de videojuegos, pero yo no tenía mucho enfoque. Yo era un programador y programador puro y me gustaría solo hacer juegos. Yo quiero hacer juegos. Lo que le recomiendo a mucha gente hoy en día es, una cosa, no estoy mirando el chat, ahí veo que salió algo, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, interrúmpame. Pero entonces, yo quería hacer videojuegos, pero mirando una empresa como EA, EA tiene muchos juegos como los Sims, Battlefield, Battlefront, FIFA, y pues yo cuando quería empezar a desarrollar juegos, ¿qué enfoque debería haberme tomado yo? ¿Qué cosas necesito yo aprender en la universidad para poder trabajar en algún lugar como EA? Y si lo miramos, cuando yo me gradué de la Universidad de los Andes, yo tenía buenas bases en C++, bases de datos Java. Eso es lo que aprendía pues en mi época cuando estudié Ingeniería de Sistemas en los Andes. Luego, cuando hice mi maestría en Carnegie Mellon, yo trabajé bastante C++, aprendí mi primer motor de juegos, que era Panda 3D, que era en Python. Tuve un poco de experiencia en programación en Lua y otros detalles, pero ¿qué es lo que yo necesito para trabajar en EA? Cuando yo apliqué, sí, literalmente, yo quiero trabajar en videojuegos. Yo cuando apliqué incluso a EA, yo no sabía que estaba aplicando para los Sims. Yo solo quiero ser un desarrollador de videojuegos. Pero cuando yo empecé en EA, yo apliqué a los Sims 3 y yo llegué con mi hoja de vida, C++, bases de datos Java, con esa programación y afortunadamente conseguí el trabajo. Pero ¿cuál fue el primer reto que yo empecé cuando en Sims 3? Los Sims 3, el motor era en C Sharp. Yo en la vida programé una línea C Sharp, pero hay algo que yo les recomiendo a todos los programadores cuando están aplicando, cuando están, cómo entrar a una empresa, incluso particularmente para videojuegos, pues yo creo que esto aplica para todo. Un buen programador se adapta a todo lenguaje de programación que necesite si tiene buenas bases. Yo digo que mis buenas bases como programador se las doy a mi educación en C++. Si usted es bueno en C++, usted puede saltar a cualquier lenguaje sin ningún problema. Gracias a eso, yo digo que cuando empecé en los Sims 3, empecé con el motor, listo, empiezo a echar código. Mi primer código en C Sharp, no tengo ni idea cómo escribir C Sharp, pero con C++, en una semana yo ya estaba escribiendo código fluido, no hay ningún problema. Después de varios años trabajando en Sims 3, yo salté a Sims 4. Listo, llevo años, soy experto en C Sharp, saltemos a Sims 4 en Python. Aprendí Python en la universidad, pero como les digo,
¿Cómo empezar en una empresa como EA? Técnicamente es qué buenas bases tiene como programador. Eso es lo más importante que yo le digo a la gente que se enfoque. Pero hay una cosa que he aprendido durante muchos años. Cuando yo empecé en EA, aparte de los lenguajes de programación y todo, una cosa que yo recomiendo a todos los estudiantes es empiecen a hacer juegos. Si usted quiere ser creador de videojuegos, empiece a hacer juegos en su tiempo libre. Pero piense un poquito una cosa. ¿Qué tipo de juegos debo hacer yo para aplicar a una empresa? Como les dije al principio, yo quería solo trabajar en videojuegos, entonces yo quería trabajar en lo que fuera. Pero en los últimos 10 años he tenido una experiencia totalmente única, dado que yo trabajo para EA, particularmente Maxis. Yo trabajo para los Sims. Y durante la universidad yo trabajé en varios juegos, yo hice varios juegos arcade, hice shooters, hice un poco de todo. Pero no sé si ustedes saben en qué se especializa Maxis. ¿Qué cosas si yo quiero, si, y una cosa que yo aprendería hoy en día, si yo estoy aplicando a una empresa como Maxis, ¿qué tipo de juegos debería haber aprendido? ¿Qué tipo de problemas tengo que solucionar que a una empresa como Maxis le interesaría? Para eso, miremos qué es los Sims. No sé si todos acá han jugado a los Sims, voy a asumir que algunos sí, algunos no, pero los Sims, para los que no lo conocen, es un juego, lo que yo lo llamamos, lo llamamos como un dollhouse o un God Simulator. Es un mundo, un juego donde usted crea un mundo. El mundo tiene una combinación infinita de posibilidades. El jugador puede poner muebles, puede poner objetos, combinaciones eternas de cosas que pueden hacer y crea sus personajes. Y además de crear sus personajes, hay una inteligencia artificial que manda más NPC, non-player characters, y interactúa con ellos. Pero no hay como una historia, es simplemente una combinación infinita de posibilidades. Eso es lo que lo llamamos un simulation game. ¿Y qué otra cosa tiene única que he aprendido trabajando en los Sims? Es el modelo de negocio de los Sims. El modelo de negocio de los Sims, para los que no lo conocen, nosotros los Sims 4 los sacamos en el 2016. El juego salió hace años, pero todavía seguimos haciendo Sims 4. ¿Cómo? Por el contenido adicional. Nosotros hacemos expansion packs, game packs, stuff packs, son nuestros 3 niveles de contenido, donde cada año seguimos sacando y ese contenido va haciendo, es una adición para el base game, que es lo que lo llamamos. Pero entonces, esa simulación que les describí al principio de que, yo puedo crear mi casa, no sé qué, puedo comprar una expansión donde ahora tengo perros y gatos. Esos añaden a la simulación. Puedo comprar un game pack que trae vampiros. Esos añaden a la simulación. ¿Y qué es lo interesante de todo este problema? Es lo que hace trabajar en Maxis algo totalmente único, que es cómo funcionan los juegos simulación versus un juego totalmente diferente, digamos Battlefield, que es un juego más controlado. Entonces, una cosa que uno aprende cuando uno trabaja mucho en videojuegos, es lo que se llama un game loop, un core loop. Y estos son dos ejemplos que literalmente los saqué de internet. Un juego como donde usted, lo típico, mata monstruos, consigo loot, compro cosas, mato más monstruos. Eso es un game loop de la mayoría de juegos, incluso Call of Duty, Battlefield. Muchos juegos tienen un game loop totalmente definido. La imagen de la derecha es el game loop de Pac-Man, que ojalá espero que todo el mundo conozca Pac-Man, donde el Pac-Man lo que hace es consigue pellets por todo el nivel, esquiva los fantasmas, completa nivel. Siguiente nivel, mismo game loop. Muchos videojuegos se basan en game loop para crear todo el motor del juego, tienen que simular este game loop. Pero, ¿qué tiene un juego como los Sims? ¿Qué es el game loop de los Sims? ¿Cómo el game loop se crea cuando el jugador inicia el juego versus cuando instala un nuevo pack? Cuando depende, recuerden, en los Sims, yo puedo crear el mundo con esa mesa que ven en la imagen, o puedo quitar esa mesa. Las combinaciones de cosas que puede hacer el jugador son totalmente únicas. Entonces, ¿cuál es el game loop? Un juego simulación, ¿cómo se debe aprender a hacer un juego simulación? Entonces, yo cuando empecé en los Sims, yo no tenía ni idea. Yo llegué, yo quiero aprender videojuegos, pero ¿cómo funciona un juego simulación? Entonces, uno de los primeros features que yo hice en Sims 3, esto es un ejemplo de Sims 4, es el Welcome Wagon. No sé si alguno ha jugado los Sims 4, pero cuando usted se muda en una casa, lo primero que pasa
es que llegan sus vecinos, le traen un pedazo de ponqué y vienen a saludarlo. Es como un modo, eso lo llamamos una situación, que es técnicamente lo pueden pensar como un state machine, donde hay NPCs que vienen a darle la bienvenida al vecindario. Es como para introducir al juego, hey, hay más gente viviendo en su casa. Pero si lo piensan, cuando estamos hablando de game loops y todo, toda esa situación, todos esos eventos que están pasando es un script. Entonces, ¿qué pasa? Si lo ven en la imagen, los Sims, es el ejemplo de Welcome Wagon del Strangeville, de uno de los expansiones que sacamos los Sims 4, donde pueden llegar gente poseída, le traen su ponqué, infectan las plantas, pero todos son eventos que pasan uno después del otro. Por ejemplo, ¿pueden ver mi cursor? No estoy seguro, pero por lo menos en el The Way to be Let In, si ellos llegan a su casa y el jugador no les da la bienvenida, ellos se tienen que salir de la casa, cosas así. Pero todos esos son eventos que, si lo pensamos en un juego de simulación, esta situación está totalmente controlada, pero alrededor de eso hay miles de sistemas que están funcionando. Entonces, la forma como uno aprende a juegos de simulación es técnicamente hay cientos de simulaciones separadas que tienen que funcionar en conjunto. Y eso es como donde la maestría y la complejidad de hacer un juego como los Sims viene. Entonces, si lo pensamos un poquito, miremos un poco de más lejos. Esta imagen es de Sims Mobile, pero es un buen ejemplo para qué funcionaría o cómo debería funcionar algo en los Sims. Si lo miramos en el centro, el progreso de un sim, que es técnicamente lo que puede hacer un sim, como digamos, el progreso de un sim lo llamamos como digamos yo. Los sims tienen muchas necesidades. Tengo una necesidad de socializar, tengo una necesidad de ir al baño, tengo una necesidad de tengo hambre. Todo esto funciona dentro de su propio game loop independiente. Eventos que pasan en el mundo, como el Welcome Wagon, pueden afectar este progreso de los Sims. Acciones que el jugador hace pueden afectar cómo se modifican los eventos y cómo funciona el progreso. Al mismo tiempo que todo está pasando, hay cientos de sistemas que están funcionando por encima, que es por lo menos los NPCs haciendo interacciones con eso. Digamos, si usted tiene la expansión de perros y gatos, los perros y gatos están afectando la casa. Si usted tiene la expansión de los Active Careers, donde usted puede ser un doctor, cosas así, todo lo que está haciendo el jugador, todo lo que está participando en los Sims, puede funcionar con todos esos sistemas externos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno hace un juego de simulación? Uno tiene que aprender a tomar cada sistema independiente y tratar de que funcione. Sin, tiene que tratar de que funcione solo, independientemente en un mundo, pero al mismo tiempo tiene que funcionar y relacionarse con todos los sistemas alrededor. Y esa es como es más o menos como la complejidad de los Sims. Hay muchos sistemas que técnicamente no conocen qué otros sistemas existen, pero tienen que funcionar en conjunto. Entonces, sé que eso puede sonar un poco confuso, pero miremos un ejemplo lo más simple posible. En la imagen de la izquierda es un mundo totalmente vacío. Y para los que no conocen los Sims, esto es en los Sims 4, es un mundo totalmente vacío y está un Sim. Ese Sim, ¿qué puede hacer? ¿Qué cosas puede hacer ella? En la imagen de la derecha, le estoy diciendo por actividad del usuario, correr la interacción Practice Singing. Practice Singing es practicar cantar. Cuando corremos esta interacción, ya sea por actividad del usuario o por la autonomía de ella, por la inteligencia artificial, ella, parada, empieza a hacer las animaciones y empieza a cantar. Eso, técnicamente, todos los sistemas que están siendo afectados ahí son el progreso de ella. Ella puede ser cantante, entonces está subiendo todas las actividades de su carrera de ser cantante. Ella podía tener un valor de que ella está aburrida, entonces cuando canta se pone alegre, o de pronto hay otros sistemas que están afectando a ese sim. De pronto ese sim es introvertido. Si el sim es introvertido, esa interacción cambia totalmente. Si el sim es introvertido, los introvertidos cantamos y nos sentimos mal. Entonces ella se va a deprimir si se pone a cantar. Cosas así son los problemas que tenemos los sims. Y como les digo, cada sistema se crea independientemente, pero como ingeniero tenemos que hacer todos que funcionen. Entonces, el mismo ejemplo, el mundo vacío. ¿Qué pasa si le pongo una silla? Si le pongo una silla en ese mundo,
y corro la misma interacción de practicar cantar y la corren. Si ves la imagen de la derecha, ella corrió la misma animación de cantando y todo, pero se sentó. Es decir, el sistema del factor que toma las decisiones de ese sim decidió sentarse. Entonces, ¿qué significa eso? Hay un sistema de toma de un juego de simulación. No se trata tanto del core loop de que se repite y se repite. El juego de simulación se basa más en cada tick, cuál es la mejor acción que debe tomar cada sistema independiente. Un ejemplo de Sims 3, en Sims 3, cada sim mantenía su propio thread, su propio thread en simulación. Entonces, cada sim funcionaba independientemente. En Sims 4, y esto es algo que no voy a contar en detalle, puedo hablar 2 horas de esto. En los Sims 4, no hacemos un thread por sim. En los Sims 4, creamos un sistema llamado el timeline que recibe los requests de cada sim y técnicamente se decide qué cosas deben correr. Entonces, ¿para qué les digo esto? Esto en un mundo vacío es lo que ustedes van a ver un sim. Pero entonces, en un mundo normal, en un mundo que crea el jugador como la imagen, ¿cómo creen que este sim debe interactuar cuando corro la interacción de practice singing, de practicar cantar? Perfectamente, el sim lo puede correr, hay parada, lo podría hacer. El sim perfectamente lo podría sentarse en esta silla, pero si lo piensa bien, ¿por qué no en esta silla de acá? ¿Por qué no en esta silla? ¿Por qué no baja el primer piso y lo hace en un sofá enfrente del televisor? ¿Cómo funciona un sistema de simulación en los TICs? Toca evaluar todas las posibilidades que podría hacer un sim. Entonces, ¿cómo se vería esto? Así se vería una toma de decisiones en un frame, en un tick, por cada sim que está en este mundo. Y muchos pueden pensar que esa imagen de la derecha estoy mamando gallos, simplemente busco una imagen en Google de abejas moviéndose. No, esa imagen es un export de nuestro sistema en Sims 4 llamado el Poster Graph, que es el sistema de toma de decisiones de cuando un sim decide hacer algo, qué posibilidades puedo hacer. Por ejemplo, yo tengo una lata en mi mano en este momento. En este momento, ¿qué puedo hacer yo con esta lata? Puedo tomar agua, puedo ponerlo enfrente mío, pero piénsalo en la simulación de un ser humano yo en este momento. ¿Qué puedo hacer con esa lata? Yo perfectamente la puedo poner enfrente de mi mesa porque no quiero interrumpir mi conversación con ustedes. Pero en mi cabeza también pasó la imagen, es una lata, debo ir a la cosa de reciclaje y ponerlo en mi cocina. Mi cerebro lo pensó, pero decidió que lo mejor es ponerlo acá. Pero cuando usted crea un juego de simulación, usted tiene que programar todas esas posibilidades y tiene que hacer que funcionen. Entonces, ahí viene un ejemplo. Cuando un sim pone un vaso de agua en un mundo, así se ve como la toma de decisiones. Todos los números y eso lo llamamos scoring, que es técnicamente toda la toma de decisiones de un sim dentro del mundo. Los sims evalúan el costo de ponerle cosas en diferentes lugares y el sim decide qué es lo más lógico. Por lo menos a veces lo más lógico podría ponerse el bolsillo, cosas así. Hay cosas de cuando uno evalúa estos sistemas, por lo menos cuando estoy teniendo un bebé. El bebé nunca se debe poner en el bolsillo. El bebé siempre se debe poner en lugares que tengan sentido. Pero esos son los retos de hacer un juego de simulación. El core loop se rompe, la definición de un core loop se rompe totalmente. Un juego de simulación se basa en toma de decisiones, lo que haría un ser humano, cómo lo programamos dentro de un juego. Pero entonces, ¿cuál es el reto de un juego como los Sims cuando estamos pensando en esas cosas? Eh, Recuerden lo que les dije al principio. Los Sims es un juego que lleva 5 o 6 años que ya salió. ¿Cómo funciona cada vez que sacamos más cosas? Y el ejemplo que les digo es una expansión que acabamos de sacar hace 6 meses, la expansión de Star Wars. Todas las actividades de Star Wars que creamos para el mundo que se añaden a la simulación del juego la simulación tiene que tomarlas en cuenta en cada tick. Es decir, ¿cuáles son los mayores retos que uno tiene cuando crea un juego de simulación? Las variables de las combinaciones de posibilidades que el jugador puede crear son infinitas. Todo eso tenemos que reaccionar. El estatus del mundo puede cambiar. Cuántos packs están instalados cambia totalmente. El estatus de los Sims, cómo se sienten emocionalmente, si tiene que orinar, si tiene hambre, todo eso afecta cada tick de simulación. Todo el mundo puede estar cambiando.
Y hay cosas que no pueden variar. El computador del jugador, o si estamos corriendo un Xbox 360, un PlayStation 4, esas máquinas no van a cambiar. El performance del juego siempre tiene que mantener. Y hay una cosa que nosotros comprometemos, load times. El load time del juego nunca puede cambiar. Y eso es más que todo como lo que les quería contar. Esos son los retos que llevo por los últimos 10 años trabajando en EA. Y creo que llegué al tiempo exacto, Pablo. Eh, yo estoy en el lugar donde debo estar, donde yo digo, yo le digo, yo soy muy abierto con esto. Este es mi último trabajo probablemente. Yo adoro trabajar en los Sims. La experiencia que tengo, los retos que tengo en los Sims es, en serio, me ha cambiado la vida y me encanta. Eh, pero si usted le pregunta a mi yo de la universidad, ¿acá es donde quería llegar? Yo hubiera dicho, no. ¿Por qué? Yo no juego los Sims. Y esto fue abierto en la oficina, tranquilo, no es secreto. Yo no soy jugador de los Sims. A mí no me gusta jugar los Sims. A mí no me gusta el mundo abierto, todas las posibilidades. Como ingeniero, me encanta ese mundo abierto. Los retos, en serio, son infinitos. Cada día que yo llego a la oficina, los retos de ingeniería, los retos de un juego simulación, no se imagina lo que sufro y disfruto cuando soluciono las cosas. Pero como jugador, esto no es lo que yo nunca habría querido hacer. Pero después de trabajar en los Sims, en serio, yo no me cambio por nadie. La verdad, la respuesta es, estoy donde debo estar y cómo llegué acá. La verdad fue un poquito de buenas cómo terminé en los Sims. Lo que les digo, yo cuando me gradué de Carnegie Mellon, yo apliqué a todas las empresas que pude. Yo apliqué a Zynga a hacer juegos de Facebook, yo apliqué a Activision porque Call of Duty, yo juego Call of Duty, por supuesto sería espectacular trabajar en Call of Duty, pero afortunadamente me salió los Sims y aprendí que me encanta trabajar en un juego que no juego. Es algo interesante. A mí me encanta pasar 8 o 9 horas haciendo debugging de los Sims y salirme y prender mi PlayStation y jugar algo totalmente diferente. Deep Learning, sí, no puedo contar mucho detalle, pero sí. Machine Learning, pero recientemente les cuento que Sims 3, cero Machine Learning. Los Sims 3 era muy determinístico. Los Sims 3 era lo más básico del planeta. Y si algunos fans de los Sims ha escuchado las noticias, oh, Sims 4 le quitaron tantas cosas de Sims 3, pero el motor de juegos que creamos en Sims 4, yo soy orgulloso porque trabajé desde el principio, pero es una obra de arte y les comento por lo menos de Machine Learning, no les puedo contar demasiado detalle dónde lo usamos, pero la respuesta es sí lo usamos. Pero en los Sims 3 hay algo súper interesante que es que cuando un Sim hacía una acción, él hacía esa acción y no más. Yo decía, tomo agua, ahora me tengo que parar y agarrar un vaso, ahora me tengo que parar e ir al baño. Pero los Sims 4 si los juegan, miren la calidad del multitasking. Cada interacción, cada acción de un sim en los Sims 4 es totalmente independiente, pero puede funcionar. Por ejemplo, yo soy un sim en este momento. Yo en este momento estoy corriendo la interacción de sentarme en mi silla. Adicionalmente, estoy corriendo la interacción de hablar con ustedes. Para sentarme en mi silla, mi cola tiene que estar en la silla. Para hablar con ustedes, tengo que estar mirando a la cámara. Pero entonces, si yo fuera un sim, yo también puedo correr la interacción, tener la lata, porque las tres funcionan dentro de lo que llamamos un constraint. Las tres funcionan dentro del mundo donde se pueden comparar. Perfectamente, yo me puedo parar y hacer las mismas acciones. Voy a correr, digamos, si pasa una persona enfrente mío, yo puedo hacer la interacción de saludarla. Todo eso funciona y ahí es donde los Sims 4 destruye a Sims 3. La cantidad de cosas que puede hacer un Sim lo hace mucho más comportarse como un humano. Pero sí, si usamos Machine Learning, no puedo contar demasiados detalles dónde lo usamos, pero